Bueno, pues episodio 57, vamos a ver la última parte de esta serie de episodios sobre Cinema 4D, Cinema 4D. Entonces, ahora ya estamos dentro de After Effects. Así que, cualquier cambio que tengamos que hacer en la animación que hemos hecho, fijaos, este es el resultado final. Bueno, no está renderizado, pero se ve más o menos. Esto es lo que hemos hecho. Muy sencillito para no complicarlo y que cualquiera sea capaz de hacerlo. Entonces, si queremos aplicar algún cambio, lo tenemos que hacer en Cinema 4D. Así que acordaos, si queremos volver a Cinema 4D cuando estamos en After Effects y hemos creado este archivo que es extensión .c4d, Cinema 4D, pues seleccionamos la capa y comando o control E. Y entonces se nos abre Cinema 4D Lite. Como ya hemos hecho todos los cambios que queríamos, yo lo voy a cerrar. Así que, una vez tenemos esto hecho, ahora tenemos que ir aquí a controles de efecto, donde tendremos el efecto que en realidad es un plugin Cineware by Maxon, que es lo que os contaba, que nos permite establecer un link, un enlace entre Cinema 4D, Cinema 4D y After Effects. Entonces, lo primero que nos encontramos es el renderizador, es decir, cómo estamos previsualizando o renderizando el objeto que hemos creado en 3D en Cinema 4D. Entonces, por defecto está en software, que es lo más rápido para poder editar. De hecho, es que no hay otra opción para poder editar, porque si queremos ver cómo queda, entonces podemos ir a estándar boceto, entonces renderizará el objeto, pero aún así, fijaos que tarda mucho en cargar y eso que no está terminado. Así que esto para editar no nos vale, pero nos vale para saber cómo está quedando de manera rápida. Y si queremos ver cómo va a quedar de manera final, entonces hacemos clic y vamos a estándar final. Y así vamos a ver cómo queda. Eso es. Aún así, fijaos que en After Effects tenemos aquí una opción de previsualización. Y si hacemos clic, es el icono con el rayito este. Lo tenemos en desactivado calidad final, pero puede ser que lo tengamos en borrador rápido o resolución adaptable. Entonces, para ver cómo va a quedar finalmente, no podemos ponerle, por ejemplo, en borrador rápido porque se verá peor. Aunque en este caso, pues no se ve mucho la diferencia. Vale, después aquí fijaos que tenemos un par de opciones. Sin precálculo, que puede que la tengáis quitada. Entonces, sin precálculo desactivado quiere decir que va a estar precalculando. Esto no nos metemos mucho porque es un poco lío, pero básicamente se usa el cálculo, el precálculo, cuando tenemos partículas animadas, etcétera, etcétera. Pero esto, como es un objeto rígido y fijo, pues entonces podemos darle sin precálculo, entonces irá más rápido. Después, mantener texturas en RA, en RAM. No sé por qué no se ve entero, es en RAM. Le damos y va a ir mejor. Y después, una cosa muy interesante de este plugin Cineware es que nos permite extraer las cosas que hemos creado en Cinema 4D aquí dentro de After Effects para controlar alguna cosa más. Por ejemplo, vamos aquí abajo donde pone comandos, Cinema 4D datos escena. Hacemos clic en extraer y fijaos, las cosas que hemos añadido, no al objeto, pero las cosas que hemos añadido a la escena en Cinema 4D nos aparecen aquí, la luz y la cámara. Entonces fijaos la cantidad de opciones que nos da esto, porque ya sabemos utilizar luces y cámaras dentro de After Effects. Así que, por ejemplo, si ahora nosotros creamos un objeto 2D, por ejemplo, muy sencillito, sólido, un sólido, y lo voy a redimensionar un poquito y lo pongo aquí. Fijaos que esto está en 2 dimensiones, entonces lo voy a convertir a 3 dimensiones, yendo aquí a este iconito, ¿os acordáis de convertir en 3 dimensiones? Se me mueve de sitio, entonces lo voy a poner aquí, así, y fijaos que ahora se mueve con la escena. Es decir, la animación y la cámara y la luz de Cinema 4D se incorpora a After Effects para que podamos seguir trabajando añadiendo, por ejemplo, destellos, luces o más cosas, pero que se conserve el movimiento de cámara, la animación y todas estas cosas. Bueno, yo lo voy a quitar esto simplemente a modo ilustrativo. Así que fijaos qué potente es esta herramienta. Bueno, con eso terminamos un poquito las cuestiones básicas que íbamos a ver sobre Cinema 4D. No podemos ver más cosas porque, como ya os decía, es una aplicación aparte, pero con esto tenéis unas herramientas básicas para que después, cuando aprendáis a utilizar Cinema 4D con otros cursos, podáis integrarlo con After Effects de manera muy sencilla. Así que después de este paso ya simplemente iríamos a renderizar como cualquier otra composición, que en los últimos episodios veremos cuál es este proceso de renderizado dentro de After Effects. Así que episodio 57 se acabó. Bueno, episodio 58. Vamos a empezar a utilizar el rastreador y además nos vamos a quedar en este episodio con el rastreador de un solo punto. Entonces, rastreador suena como muy... ¿Rastreador? ¿Para qué quiero esto? Vale, pues esto, seguro que habéis visto el uso de rastreador en anuncios, en series, en títulos. Por ejemplo, si va una persona caminando y al lado de esa persona ponemos una palabra o que está, por ejemplo, mandando un texto y se ve el texto como va siguiéndole a esa persona, pues eso se hace con un rastreador. Es decir, por ejemplo, cuando enlazamos un texto al movimiento de un objeto, de una persona, etc. Entonces hay que rastrear primero el movimiento. Es muy sencillo. Para este episodio podemos ir a la carpeta de ejercicios y utilizar el mismo clip que en el episodio 51 del pincel de rotoscopia. Así que vamos a importarlo. Vídeo 51.
y lo llevamos aquí a la composición para crear nueva composición y vamos a, eso es, quitar esta parte, porque nos viene muy bien que salga yo aquí andando, además durante unos segundos. Eso es, esto nos vale. Vale, entonces vamos a poner el cursor a la izquierda del todo. Entonces esto, en realidad, si ponéis un texto, una capa de texto, vamos a ponerla, nuevo texto, vamos a poner Rumben Go, pero lo vamos a hacer más pequeño, vamos a hacerlo con la escala aquí, a S, pongo más pequeño, así, y le voy a cambiar el color. ¿Cómo se cambiaba el color? Doble clic en la T del texto, vamos aquí a carácter, al panel carácter, y hacemos aquí clic en el color y vamos a ponerle un texto así más oscurito. Eso es. Y ahora lo voy a mover, entonces con la capa seleccionada le doy a la V para la herramienta vector y lo voy a poner aquí, aquí me vale. Así mismo, es algo muy sencillo. Entonces, lo podríamos hacer de manera manual, por ejemplo, en cada fotograma, si queremos que esté aquí el texto como tocando su cabeza, pues en cada fotograma vamos animando la P, la posición, damos al relojito, entonces para un fotograma ponemos una posición, para el siguiente fotograma lo ponemos en otra posición, pero esto es un caos y además no queda igual, para nada, no puede quedar igual. Entonces, por eso os decía que aquí es muy cómodo utilizar la herramienta rastreador. La tenemos aquí, fijaos, en este panel, rastreador. Si no os aparece, pues vamos aquí a ventana y aquí lo tendréis, rastreador. Entonces, vamos a seleccionar la capa de vídeo, clic, y vamos a ocultar la de texto, Rumben Go. Y vamos a darle un poquito al zoom, está al 100%, pero vamos a darle a 200%. Y vamos a poner aquí la calidad, en vez de en un tercio, en completa. Eso es, para que se vea bien, que nos hagamos un poquito una idea más clara. Entonces, aquí, dentro de rastreador, tenemos seguir movimiento, que esto en realidad es seguir un solo punto. Es decir, si estamos moviéndonos como en un plano de 2 dimensiones, es decir, que no está acercándose o alejándose, o por ejemplo la cámara está moviéndose, todas estas cosas implican movimiento en el espacio 3D. Aquí en realidad es como si estuviésemos en un plano 2D y yo me estoy moviendo de un lado para otro. Entonces el rastreo de movimiento es más sencillo, por eso podemos darle aquí a seguir movimiento y quedará bien. Pero como os digo, si se está moviendo la cámara, etcétera, pues hay que utilizar otras herramientas. Entonces, vamos a llevar el cursor al principio del vídeo y vamos a darle a seguir movimiento. Entonces nos aparece punto de rastreo, por eso se llama rastreamiento con un solo punto. Vamos a darle al zoom a 200. Entonces nos aparecen dos cuadraditos. El primero, el del centro, es la zona que va a analizar para rastrear, es decir, donde van a estar los rasgos que va a analizar. Y el segundo es la zona en la que va a buscar esos rasgos. Es decir, parece muy raro, pero fijaos, yo pincho en el centro, no en el más, sino en el centro, y lo muevo, por ejemplo, a esta zona porque es característica. Tiene formas definidas oscuras y formas definidas claras. Entonces, creo que esta parte es buena para que analice el movimiento. Entonces, poniendo el cuadradito del centro, el pequeñito, en esta zona, le vamos a dar a After Effects una información fiable para que rastree el movimiento. Y no le va a costar mucho. Por ejemplo, si analizase esta zona del centro que está completamente negra, pues no hay rasgos ahí distintivos para que pueda analizar. Entonces sería un lío. Pero esta zona va a seguir igual durante todo el vídeo y además es definida, bastante definida. Y tiene claros y oscuros. Por eso es buena. Y después el cuadradito de fuera, lo que le indicamos es el área donde tiene que buscar esos rasgos distintivos. Entonces, si yo estuviera saltando y moviéndome mucho, pues el cuadro tendría que ser muy grande. Pero aquí en realidad es bastante estable y además está a cámara lenta el vídeo. Entonces no hace falta que sea muy grande el punto de rastreo. Así que con eso me valdría. Y después, como estamos rastreando con solo un punto de rastreo, con que tengamos aquí la posición seleccionada nos vale. Porque en este vídeo no rota, este punto de rastreo no va a rotar y no va a cambiar la escala. Porque no estoy moviéndome de adelante a atrás, etc. Porque además esto ya necesitaría más puntos de rastreo. Vale, pues una vez tenemos esto y el cursor del tiempo, de la línea de tiempo a la izquierda del todo, es decir, al principio, simplemente tenemos que dar aquí a este botoncito de analizar hacia adelante. También podemos analizar hacia atrás, pero como estamos al inicio, pues no podemos. Así que lo de analizar hacia adelante y fijaos. Interesante, ¿no? Hasta ahí. Fijaos, interesante. Entonces ahora se han creado un montón de fotogramas con el movimiento registrado, con la posición registrada de ese punto en la línea de tiempo. Así que si voy a la capa de vídeo y le doy la U, pues aquí me aparecen todos los puntos. Y yo puedo modificarlos. Por ejemplo, si se ha hecho un poco un lío, se ha perdido, en este, por ejemplo, imaginaos que ha hecho ploc y se ha ido para arriba, pues yo voy a ese en concreto, aquí lo tengo y lo muevo. Tengo que darle un poquito al zoom, 400%, por ejemplo, espacio, me sale la mano y muevo. Y entonces tendría que mover el cuadradito este, pues lo muevo. No, es que era aquí en realidad. Pero como en este caso los ha hecho todos bien, pues le doy la enhorabuena a After Effects.
y lo ha hecho muy bien. Y entonces ahora ya tengo el movimiento rastreado. Ahora viene lo interesante, porque yo, por ejemplo, voy a colapsar esta capa y esta. Voy a crear un objeto nulo, ¿os acordáis los objetos nulos? En el que voy a imprimir este movimiento. Fijaos, botón derecho, nuevo, nulo. Lo pongo aquí arriba, nulo. Voy a poner, por ejemplo, movimiento Rubén. Aquí vamos a guardar el movimiento Rubén. Entonces selecciono la capa de vídeo, voy al rastreador y le digo editar destino. Capa, la capa de texto, no. Capa 2, movimiento Rubén, el nulo. Lo doy a aceptar y ahora tengo que ir aquí a donde pone aplicar. Hago clic, aplicar dimensiones en el eje X e Y, eso es, en el eje X e Y porque me muevo en el eje X e Y. Lo doy a aceptar y entonces ahora fijaos que el cuadradito de objeto nulo se va moviendo conmigo, está enlazado. Entonces como ese objeto no tiene nada, está vacío, simplemente hemos guardado el movimiento en él, lo hemos aplicado. Ahora puedo crear un montón de capas o las cosas que yo quiera, por ejemplo esta de texto, la pongo donde yo quiera, ¿no? Aquí me gusta y simplemente tengo que emparentarla. Cojo, ¿os acordáis? La espiral esta, la espiralita, pincho y la llevo para enlazarla con el objeto nulo. ¡Loc! Y entonces ahora... interesante. Eso es. Así de potente es el rastreador. Así que, episodio 58, rastreador con un solo punto, se acabó. Muy bien, episodio 59, rastreador de máscara. Vamos a ver cómo rastrear movimiento con una máscara. Y esto antes no era posible en After Effects, antes había que hacerlo fotograma a fotograma. Ahora os lo explico. Entonces para este episodio tenemos el ejercicio del episodio 59, rastreador de máscara. Aquí lo tenemos. Vamos a usar este timelapse que hice para mi vídeo de timelapse Madrid 4K. Si no lo habéis visto en el canal lo podéis ver, Madrid 4K, que en realidad lo hice para el tutorial del slider motorizado. Y este ejemplo nos viene muy bien porque hay objetos muy concretos que podemos crear máscaras sobre ellos para modificar cosas. Veréis. Vale. Pinchamos, arrastramos, llevamos aquí y aquí tenemos el vídeo. Vamos a poner resolución mitad porque va a ir un poco mejor. Vale, entonces esto me viene muy bien porque voy a crear una máscara alrededor del cartelito de metro que imaginaos que por alguna razón pues quiero cambiarlo de color o quiero borrarlo porque a lo mejor sale una marca y no quiero que aparezca la marca o lo que sea, ¿no? Pues entonces esto necesito crear una máscara y sobre esa máscara, en una nueva capa, hacer las modificaciones. Entonces, si el plano tiene movimiento, yo voy a crear la máscara, pero necesito que la máscara se vaya manteniendo en el movimiento. Así que, primero, seleccionamos la capa, cogemos la G, la pluma, vamos a darle un poquito al zoom, vamos a ponerle yo creo que 200 está bien. Ponemos resolución para hacer la máscara, pues va a ser mejor completa. Y entonces ahora simplemente, clic, clic, clic. Un poquito para abajo, así, clic y clic, ¡tachán! Ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que con la máscara se ha perdido el resto de la imagen, así que no pasa nada. Vamos a seleccionar la capa, comando D, se duplica y entonces a la de abajo la seleccionamos, le damos a la M para que aparezca la máscara que hemos creado en la capa de arriba, pero como hemos duplicado, pues esta también tiene su máscara. Seleccionamos la máscara y eliminar. Y entonces ahora tenemos la capa de abajo y la capa de arriba. Entonces, ahora vamos a la capa de arriba, le damos a la M para sacar la máscara, seleccionamos la máscara y vamos a rastreador. Entonces, fijaos que ahora es un poco diferente, no es lo mismo tener una capa seleccionada, fijaos cambia, que tener una máscara seleccionada. Pero ahora el resto es muy sencillo porque tenemos las opciones de analizar, que es un fotograma atrás, analizar hacia atrás, analizar hacia adelante y un fotograma hacia adelante. Entonces podemos ir fotograma a fotograma y va a ir creando los fotogramas hacia adelante o directamente darle al play. Vamos a darle. Y va analizando todos, fijaos. Solito. Y antes, como os decía, había que ir fotograma a fotograma, avanzábamos un fotograma, movíamos manualmente la máscara, avanzábamos, mover manualmente. Esto era un caos. Y yo en ocasiones tuve que hacerlo así. Pero ahora fijaos, qué comodidad, cada vez mejor. Bueno, fijaos que aquí se va perdiendo un poquito, pero no pasa nada. Porque después, fotograma a fotograma, podemos corregir un poquito esta parte de aquí. Incluso si lo que queremos es emborronar el texto para que no se vea a metro por alguna razón, o si es un cartel, una marca, lo que sea, en realidad aquí no nos importaría que se haya movido un poquito la máscara. Pero bueno, como os decía, pues podemos ir moviéndola. Por ejemplo, si a partir de aquí se ha movido, podemos coger la V, pinchamos fuera, seleccionamos este y lo movemos un poquito y vamos al siguiente y movemos un poquito. Bueno, pero para este caso nos vale así. Ahora, ¿qué pasa? Que he empezado a analizar
aquí como a mitad de la capa. Entonces hay parte del principio que no está analizada. Así que no pasa nada. Vamos aquí al rastreador y en vez de darle a analizar hacia adelante, pues vamos a analizar hacia atrás. Le damos y los analiza. Eso es. Vale, entonces si oculto la capa de abajo, fijaos que ahora simplemente tengo esto. Eso es. La capa de arriba, metro, con una máscara y la máscara rastreada. Así que, por ejemplo, yo ahora podría ir a la capa de arriba, la que tiene la máscara, voy a efecto, corrección de color, cambiar color. Y le digo, ¿color qué cambiar? Pues voy a seleccionarlo y le digo, pues mira, este rojo y lo quiero cambiar, por ejemplo, azul, para que el metro sea azul. Entonces voy aquí a transformación de tono y lo voy cambiando como quiero. Después, siempre que estamos trabajando con máscaras, acordaos que los bordes por defecto son un poco cortantes. Así que lo que podemos hacer es ir a la máscara, desplegamos las opciones y aquí tenemos calado de máscara, que esto ya lo hemos comentado. Podemos subirlo un poquito y esto es como si suavizásemos el borde. O incluso podemos expandir la máscara. Si no nos funciona con el calado, podemos expandirla, es decir, hacerla un poquito más grande. Fijaos, ahora mira qué grande se ha hecho. Vale, a lo mejor como 7 píxeles, así. Entonces fijaos que ahora queda bastante mejor. Aún así aquí se ha pirado un poquito, pero bueno. Y después, a lo mejor si lo que queremos no es cambiar el color de una parte en concreto, sino lo que queremos es emborronar, difuminar. Entonces, por ejemplo, seleccionamos la capa, efecto, desenfoque gaussiano y aumentamos el desenfoque. ¡Tachán! Así. Vale. Y entonces ahora simplemente tenemos, vamos a darle al zoom atrás, ajustar. Tenemos la capa que teníamos al principio, debajo, fijaos, la capa normal, el vídeo, pero encima tenemos una capa con una máscara con el movimiento rastreado. Eso es, así que episodio 59, rastreador de máscara, se acabó. Episodio 60, madre mía ya, 60 episodios, has llegado muy lejos, ya estamos terminando, nos quedan poquitos episodios del curso, así que vamos a ver una cosa muy interesante que es... interesante, esto que se utiliza en un montón de películas y de series y de anuncios de la televisión, que es el rastreador de cámara, es decir, cómo añadir un texto a un vídeo pero que se funda completamente con la imagen y con el vídeo y con la luz, etc. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillito, he puesto un texto muy sencillo, pero si hacemos un texto un poquito más complejo, como ya os he enseñado en otros capítulos, podemos extrusionarlo y que quede como en 3D o hacerlo más bonito o ponerle incluso otra luz, etc. Así que vamos a crear una composición de nuevo con el archivo de vídeo para este episodio, que es el 60. Fijaos, si vamos a la carpeta de ejercicios, tenemos aquí en el 60 rastreador de cámara. De hecho, os voy a guardar el proyecto de After Effects para que veáis por si no sale este proyecto, para que podáis abrirlo tal cual lo he creado yo. Vale, entonces, cuando ya hemos importado este clip a After Effects, lo tendremos aquí en el monitor proyecto, eso es, aquí lo tenemos. Así que para crear una composición nueva, pinchamos y arrastramos sobre el botoncito de composición nueva para que se cree así, con las características del vídeo que tenemos. Tal cual, ¿no? Vale, así que vamos a ir al inicio. Entonces, para esto tenemos que utilizar no el rastreador, sino vamos aquí a animación y vamos a rastrear cámara. Hacemos clic, entonces se nos abre aquí un efecto nuevo que va a trabajar como el estabilizador de deformación, es decir, se va a analizar en segundo plano y nosotros podemos seguir trabajando. Y lo mismo, si es un plano o un clip que va a ser complicado de analizar porque a lo mejor hay mucho movimiento o porque el suelo no es muy plano, esto funciona muy bien en suelos planos o en superficies planas que tienen referencias fijas y que After Effects le resulta cómodo crear puntos de referencia, crear puntos de rastreo, porque en este caso va a analizar la imagen, pero no solo con un punto de rastreo como en el episodio anterior, sino con múltiples puntos de rastreo para crear como un espacio 3D del vídeo y recrear el movimiento que estaba haciendo la cámara. Entonces podemos estar andando con la cámara en mano, que After Effects va a analizar un montón de puntos para analizar cómo sería el movimiento en realidad de la cámara. Lo que estamos haciendo entonces es recrear el movimiento de la cámara, que es muy interesante porque nos da un montón de opciones. Fijaos, cuando ya ha terminado el rastreador de cámara, entonces nos aparecen aquí unos cuantos puntos, que son como los puntos de referencia en el espacio 3D que ha creado After Effects. Si no tenemos suficientes, podemos ir aquí a avanzadas y fijaos, tenemos bastantes opciones que elegir. Por ejemplo, podemos darle a análisis detallado. Le voy a dar clic, entonces vuelve a analizar y va a analizar pues mucho más en detalle. Tardará un poquito más, pero tendremos muchos más puntos de referencia y el promedio de error, que es lo que aparecía aquí, que estaba en 0.60 píxeles, será menor. Entonces este es un valor que tenemos que tener en cuenta. Ahora aparecerá. Si tenemos un píxel o más de promedio de error,
entonces tenemos que darle análisis detallado sí o sí. Y si aún así no baja, entonces puede que tengamos algún problemilla, pero no pasa nada, no pasa nada. Y después, aquí tenemos método de resolución. Método de resolución, si hacemos clic en detección automática, lo que estamos viendo en realidad es como el tipo de movimiento o el tipo de escena al que se va a enfrentar After Effects. Típico, pues sería pues en una habitación que vamos con la cámara en mano, o este caso, por ejemplo, que estamos viendo. Luego, escena principalmente plana, sería, por ejemplo, si estamos grabando contra una pared o algo que el fondo es plano, entonces le va a costar a After Effects analizar. Y después, panorámica de trípode, quiere decir si tenemos la cámara en el trípode y se va a mover, por ejemplo, con movimiento de paneo de izquierda a la derecha, entonces After Effects no recreará el espacio en 3 dimensiones, porque no nos estamos moviendo en el espacio en 3D, sino en 2D, de izquierda a derecha. En este caso yo lo voy a dejar en detección automática. Y ya queda poquito. Fijaos, ya está. Ahora está resolviendo la cámara y aquí lo tenemos. Bueno, pues hemos aumentado un poquito el promedio de error. Ha pasado a 0,76 píxeles. Es un poquito alto, pero bueno, yo creo que va a quedar bien de todas maneras. Así que cuando ya tenemos esto hecho, fijaos que ahora yo si pongo el cursor por aquí, aparecen como los objetivos, la diana. Entonces, la cuestión es que vayamos buscando un plano que más o menos se ajuste al plano del suelo y que nos guste el lugar para, por ejemplo, poner el texto o un objeto en 3D o lo que sea. Por ejemplo, fijaos, este funciona bastante bien. Así que hago clic, entonces se crea un triángulo entre 3 puntos que he escogido para crear este objetivo. Y fijaos que igual el tamaño es muy pequeño porque el texto va a ser grande, así que yo puedo ir aquí y aumentar el tamaño del objetivo, del destino. Bueno, aquí le llamo destino. Y así nos hacemos una idea más clara de si está quedando bien alineado con el suelo o no. Luego lo puedo hacer más pequeño. Vale, en este caso me vale. Y si queremos añadir más puntos en esta triangulación para que quede más fijo el destino al suelo, entonces podemos apretar Shift y vamos haciendo clic en diversos puntos, pero fijaos que entonces el plano va cambiando. Así que bueno, yo los voy a quitar. Ups, ¿qué he hecho? He hecho clic fuera. Entonces si hago clic fuera, se quita. Fijaos, yo selecciono esos 3, hago clic fuera, se quita. Así que no pasa nada. Fijaos, aquí los tengo, esos 3 puntos, otra vez de inicio. Entonces ahora el siguiente paso, cuando ya tenemos el plano elegido, es botón derecho y vamos aquí a definir plano de tierra y origen. Que esto es como decirle, vale, para este vídeo, para este espacio 3D que hemos recreado, este es el punto 000, es decir, en el eje X, Y y Z, este es el punto 000. Y ahora ya podemos darle botón derecho y ya podemos crear cositas. Por ejemplo, vamos a crear una cámara, siempre hay que crear cámara, y después un sólido, simplemente para hacernos una idea. Fijaos, tal cual. Hemos creado una cámara y un sólido. Entonces ahora nos vamos moviendo por el espacio y fijaos que ese sólido ha quedado completamente fijo a este espacio 3D que hemos recreado y se va modificando, la perspectiva va cambiando porque After Effects ha generado como el movimiento de la cámara y por tanto los cambios de perspectiva que tendrán los objetos en este espacio 3D con este movimiento de cámara. Súper completo, muy interesante. Bueno, yo voy a borrarlo y... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Se han quitado todos los puntos. No pasa nada, eso es porque he seleccionado la capa de vídeo aquí abajo. Pero si voy otra vez al efecto rastreador de cámara 3D, aquí me aparecen los puntos porque están guardados. Así que voy a buscar estos puntos que me quedaban bien. Bueno, estos también funcionan bien, yo creo que quedan bien. Entonces ahora vamos a dar a botón derecho y en vez de crear sólido y cámara, vamos a crear captura de sombras, cámara y luz. 3 cosas. Entonces de momento no pasa nada, no se ve nada, porque fijaos, la luz pues no está iluminando nada. La cámara simplemente es el movimiento de cámara y captura de sombra es como un sólido en el que se van a proyectar sombras, pero es transparente, porque fijaos, si desplegamos aquí las opciones de material, tenemos aquí acepta sombras solo, es decir, que solo acepte sombras. Sin embargo, si lo desactivamos, pues vemos el sólido, tal cual, ¿no? Y se ve aquí la sombra, es decir, lo convertimos en opaco y además que reciba las sombras de la luz que hemos creado. Así que voy a desactivar para que solo coja sombras, es decir, que este sólido, que esta captura de sombras, solo reciba sombras. Vale, ahora volvemos, seleccionamos otra vez el rastreador de cámara y con los puntos más o menos que teníamos antes, botón derecho, crear texto. Entonces fijaos que se crea un texto aquí, pero está descolocado, no nos sirve así, ¿no? Pero no pasa nada, fijaos. Primero vamos a decir de que este texto se emparente con la captura de sombra. Cogemos la espiral, pinchamos y arrastramos y la llevamos a captura de sombra. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que no está bien orientada. Así que fijaos, si le damos al texto y le damos a la R de rotación, vemos que está en el 000, pero esto es porque está emparentado con la captura de sombra. Entonces, de inicio, la orientación será 000 con respecto a esta captura de sombra, porque no la hemos modificado. Pero, si voy aquí a primario y le pongo ninguno, es decir, que no esté emparentado, fijaos,
así la tenemos. Tenemos ciertos valores en la orientación, entonces tenemos que modificarlos a nuestro gusto. Por ejemplo, en el eje X vamos a darle 0, entonces se pone de pie. Después en el eje Y, pues queremos girarlo así, que se vea así. Y después en el eje Z queremos que esté así. Eso es. Después vamos a cambiar el texto, que no ponga texto, es decir, que ponga, por ejemplo, Rumengo. Así que hacemos doble clic sobre la T de texto y simplemente escribimos Rumengo. Pero es súper grande, así que voy a hacerlo un poco más pequeño. Hago doble clic otra vez sobre el texto y voy aquí al panel carácter y así me vale de tamaño, 63 de tamaño. Vale, ya tenemos el texto bien colocado, así que ahora vamos moviendo y fijaos, el texto está enlazado al suelo. Vale, de momento ya tenemos entonces la cámara rastreada y el texto enlazado al vídeo. Ahora nos falta, pues, ajustar un poquito la luz y la captura de sombras. Vale, fijaos, la captura de sombras, fijaos cómo es el tamaño de la pista. Entonces no me vale. Yo quiero que como el sol esté detrás, que las sombras caigan hacia adelante, pero por toda la parte de delante, porque van a ser unas sombras muy de atardecer expandidas. Así que, captura de sombras, vamos a cambiar la orientación un poquito. Voy a hacerlo un poquito más grande, así. Vale, suficientemente grande. Vale, lo que quiero es que esta captura de sombras ocupe toda la parte de primer plano de la imagen, es decir, toda la parte desde el texto hacia la cámara, hacia mí. Con eso me vale. Y entonces ahora tengo que modificar la luz. Entonces, básicamente tengo que modificar la posición de la luz. Con la luz seleccionada tenemos aquí los vectores. Entonces, eje Z, eje X, eje Y. Entonces, eje Z yo quiero llevarla detrás. Eje Y, el verde, un poquito hacia arriba. Y luego eje X. Vale, aquí. La voy moviendo aquí, voy moviendo aquí, voy moviendo aquí. Ahí. Entonces fijaos que voy a intentar que tenga la misma dirección que el sol. Eso es, la he movido la luz, más o menos para que sea una línea recta de sol, luz, que yo he creado artificialmente, texto y sombras. Entonces simplemente haciendo la capa de captura de sombras suficientemente grande y después moviendo la luz donde yo quiero, detrás del texto, pero entre el sol y el texto, entonces se crean las sombras. Y ahora podemos modificar un poquito las sombras para que sean más realistas, porque están como muy fuertes y no queda realista esto. Así que vamos a la luz, damos a la AA y entonces nos aparecen opciones de la luz. Y aquí directamente solo tenemos que ir a oscuridad de la sombra y vamos a bajar un poquito como la opacidad para que se vea el suelo, porque no es realista que no se vea el suelo, como 70% más o menos. Y esto lo vamos a animar, porque a medida que va pasando el vídeo, como es un timelapse, el sol va cayendo, entonces va habiendo menos sol y por tanto debería haber menos sombras o que fuesen menos duras, así que lo vamos a animar. Hago clic en el relojito, en el cronómetro, para congelar aquí los valores de oscuridad de la sombra en 71%. Después voy a ir viendo la escena, fijaos por aquí, sigue habiendo sol, pero es más flojo, así que hasta aquí voy a ir bajando la oscuridad de la sombra, le voy a poner que baje hasta 40 o así yo creo, eso es. Y después en este último momento del vídeo ya directamente que pase a quedarse en 20 o así. Es decir, que no baje del todo la oscuridad de la sombra, pero sí que baje bastante. Entonces fijaos que va a quedar súper realista. Desde el principio que teníamos 70% de opacidad en la oscuridad de la sombra, vamos bajando, el sol va bajando, va viendo menos y al final se queda, pues, incluso podríamos bajar un poquito menos de 20, podemos ponerlo en 15 en la parte final, porque ya no hay esa fuente de luz tan fuerte, no está el sol, entonces simplemente es un poquito de sombra para hacerlo realista. Vale, quizás está un poquito inclinado como hacia atrás el texto, fijaos, ¿no? Está como echado para atrás, como... Entonces eso es fácil de cambiar. Vamos al texto Rumengo y en el eje X cambiamos la rotación del texto. ¿Os acordáis? Para sacar la rotación del texto o de cualquier capa es la R. Vamos al eje X y donde los grados... Así, eso es. Entonces ahora, fijaos. Bien. Pero no hemos terminado con la luz, porque las sombras, a medida que se van alejando del objeto que crea las sombras, van haciéndose más difusas. Así que para ello tenemos que ir de la luz, opciones de la luz, y aquí en difusión de la sombra vamos a decirle que aumente, como por ahí está bien yo creo, 78 píxeles. Es decir, esta opción lo que hace es aumentar la difusión de la sombra a medida que se aleja del objeto que está creando la sombra. Entonces fijaos,
Ahí lo tenemos. Interesante, ¿no? Queda bastante interesante. Venga, entonces vamos a previsualizarlo. Bien, interesante. Vale, creo que hay otra cosa más que podemos animar, que va a quedar chulo, y es que la luz va cambiando de posición. Es decir, la fuente de luz no está siempre detrás de la U, fijaos, sino que va cambiando. Entonces, si animamos esa posición de la luz, entonces las sombras se van a ir moviendo. Así que va a quedar mucho mejor. Entonces, venga, vamos a la luz, vamos a la P de posición, y entonces vamos a animar. En el momento inicial, aquí me gusta, creo que está bien. Incluso a lo mejor podemos cambiarla un poquito más, ¿no? Así. He cogido el manguito de la Z con la herramienta V. Quizá, sí, claro, está un poquito... Bueno, en realidad luego no se nota, pero bueno. Vale, como por ahí yo creo. Ahí está bien. Creamos un fotograma inicial para la posición de la luz. Hacemos clic en el relojito. Clic. Y después, al final del todo, aquí, vamos a cambiar la posición. Y vamos a poner como por aquí. En el eje X lo movemos. A ver, vamos a ver cómo queda. Quizá mover un poquito más. Vamos al fotograma final. Vamos a mover incluso más. Eso es. Fijaos que se va moviendo la sombra. Así, vale. Entonces ahora, cuando previsualicemos, pues las sombras se van a mover porque la luz que hemos creado para crear esas sombras se va a mover. Bien, eso es, ahora ya está, mucho más realista, mucho más interesante. Aún así, se podrían seguir haciendo cositas. Por ejemplo, el texto que he puesto es súper sencillo. Un texto pues más interesante quedaría mucho mejor en esta escena, con relieve, con extrusión, etcétera, etcétera. Pero con esto ya tenemos una idea básica de cómo crear un rastreador de cámara y cómo incrustar un texto en un vídeo en movimiento. Y además cómo crear luces y sombras para ese texto. Así que episodio 60, rastreador de cámara, se acabó. Vale, en este episodio vamos a renderizar nuestro proyecto, nuestra composición, con Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder. Que esto es una opción para renderizar o para exportar, para crear el vídeo final muy cómoda, porque no tenemos que utilizar After Effects. Es una aplicación aparte de Adobe a la que llevamos todo el proceso para poder seguir trabajando a la vez en After Effects. Entonces esto es muy cómodo, porque a lo mejor tenemos varias composiciones, las llevamos todas a Adobe Media Encoder, y si tenemos suficiente RAM en nuestro ordenador, podrá ir trabajando en esos procesamientos, en esos renderizados aparte, y nosotros seguimos en After Effects trabajando. Así que es una herramienta muy potente. Vale, cuando ya tenemos el proyecto terminado, acordaos importante, igual que en Premiere, fijar la barra de trabajo, el área de trabajo. Entonces vamos a ponerla más o menos como por 4 segundos, y os acordáis cómo eran los atajos para fijar el área de trabajo. Fin del entorno de trabajo. El fin era con la N. Ahí lo tenemos. Aunque después vamos a poder cambiar esto, pero bueno, así mejor, ya lo tenemos seleccionado hasta donde queremos y podemos ver exactamente hasta donde queremos. Vale, una vez lo tenemos, con esta composición, con la composición que queremos seleccionada, animación lineal, vamos aquí a composición y llevamos aquí a añadir a la cola de Adobe Media Encoder, que si nos fijamos tiene un atajo, que es Comando Alt M. Comando Alt M. Vamos a darle. Comando Alt M. Al principio tarda un poquito en abrirse. Tarda un poquito, pero aquí lo tenemos. Fijaos, se abre una nueva ventana y aquí tenemos la aplicación. Adobe Media Encoder. Por defecto, Adobe Media Encoder utiliza los ajustes preestablecidos que hemos utilizado en otros proyectos. Es decir, en el último proyecto que hemos utilizado, pues los ajustes que hemos utilizado nos los pone aquí porque intuye que igual queremos utilizar estos. Pero no pasa nada porque los podemos cambiar. Fijaos, aquí tenemos H264, es decir, es el formato del vídeo. Si hacemos clic sobre el formato en concreto, aquí se nos abre la ventana de ajustes de exportación, que esta, si venís de Premiere, si ya sabéis utilizar Premiere, os sonará muchísimo porque es la misma ventana de ajustes de exportación. Y aquí tenemos un montón de opciones. Tenemos el formato, que podemos elegir todos los que queramos. Tenemos el ajuste preestablecido, que hemos elegido, pero podemos elegir el que queramos. Por ejemplo, para YouTube, HD 1080p. Y es un ajuste preestablecido que nos configura todos los ajustes de vídeo y audio para subir a YouTube HD 1080p. Tenemos un montón de opciones, teléfono, Android, tableta, televisión, NUC, iPhone, un montón de opciones, para que no tengamos que comernos la cabeza y sabérnoslos todos de memoria. Después podemos añadir un comentario si queremos, nombre de salida, exportar vídeo, exportar audio, y después aquí pues los ajustes básicos de vídeo y de audio, que pues la resolución, los fotogramas por segundo, que podemos cambiarlo si queremos, progresivo, píxeles cuadrados, y después ajustes de velocidad de bits, es decir, si queremos que tenga más cantidad de bits por segundo o menos. Si va a ser un vídeo con mucho movimiento, pues queremos que tenga una gran cantidad de bits, porque si no se verá como pixelado, como con cuadrados, como artefactos que se llaman.
Entonces esto depende del vídeo. Por ejemplo, si es un tutorial como este mismo vídeo que estás viendo, casi todo en la imagen está quieto y él solo se mueve el cursor y a veces cuando doy play a un vídeo. Entonces no hace falta un bitrate, una velocidad de bits muy alta, porque la mayor parte de la imagen está quieta. Entonces la información que necesita para reproducir este vídeo es menor porque se va repitiendo. Bueno, estas son cosas de vídeo. Y bueno, también tenemos los ajustes de audio, etcétera, etcétera. Y aquí, como os decía, pues podemos cambiar, si queremos, otra vez el área de trabajo. Y a lo mejor queremos que exporte 2 segundos. En realidad, pues lo cambiamos. Y si no, pues lo dejamos como estaba, en 4 segundos, por aquí. Más o menos. Bueno, 3, 4, eso es. Y le damos a aceptar. Y si no queremos ir a esa ventana de ajustes de exportación, fijaos en estas flechitas, podemos hacer clic y elegimos directamente el formato que queremos. Y aquí, pues, los ajustes preestablecidos que queremos. Y después aquí, pues lo típico, archivo de salida donde queremos guardarlo. Hacemos clic. Por defecto, lo va a guardar en la carpeta en la que hemos guardado el proyecto de After Effects. Entonces le decimos guardar si queremos ahí. Y una última cosa interesante es que a lo mejor, imaginaos que queremos este vídeo, pero con 2 formatos diferentes. Es decir, este H264, que es el típico de exportación de vídeo para internet y demás, más compatible, es comprimido, pero es el más compatible para reproducir en internet y en cualquier dispositivo. Pero a lo mejor queremos otro para subir a Instagram, por ejemplo, o para subir a YouTube o para ver en un móvil. Entonces fijaos que aquí abajo tenemos un montón de tipos de ajustes preestablecidos. Por ejemplo, podemos ir a dispositivos. Vamos a Android, decimos tableta Android, teléfono Android. Por ejemplo, teléfono Android 360p. Entonces, de manera muy fácil, pinchamos aquí y arrastramos aquí a la cola, pero no lo ponemos encima del formato que ya tenemos elegido, sino debajo. Y entonces se nos añade otro. Y aquí nos pone preparado en los dos. Es decir, que nos va a exportar el vídeo 2 veces. Y si nos fijamos aquí, el nombre cambia. El primero es el original, animación lineal, y el segundo es animación lineal 1. Entonces vamos a tener 2 archivos. Después aquí, pues depende de las opciones que tenemos en nuestra tarjeta gráfica, nos deja elegir los tipos de procesadores. Si tenemos una tarjeta con tecnología CUDA, como os conté en el otro episodio, pues podéis activarla porque irá mucho más rápido el procesamiento. Y después solo tenemos que darle aquí al play, iniciar cola. Le damos y entonces se nos pone aquí la previsualización de cómo va la codificación, cómo va el procesado o renderizado. Y nos dice aquí el tiempo transcurrido y aquí más o menos el tiempo restante. Esto es un cálculo por encima, porque si de repente en una parte del vídeo tenemos un montón más de efectos que en otra parte del vídeo, pues en esa parte se ralentizará, entonces tardará más de lo que pone aquí. O sea que es meramente orientativo. Y cuando termine este proceso, vamos a la carpeta donde tenemos el proyecto, que es donde ha guardado por defecto estos vídeos, y allí tendremos nuestros vídeos terminados y procesados, renderizados. Así que este episodio, renderizado con Adobe Media Encoder, se acabó. Vale, pues en este episodio vamos a ver cómo renderizar gráficos, pero en la cola de procesamiento, es decir, dentro de After Effects y no con Adobe Media Encoder, porque tenemos algunas opciones más. Vale, lo primero, pues establecemos el área de trabajo, el entorno de trabajo, que ya hemos visto cómo se hace, con la B para el inicio, con la N para el final. Y después, cuando tenemos esta misma composición seleccionada, vamos aquí a composición y añadir a la cola de procesamiento. Pero, como siempre, a mí me gustan los atajos, así que para esto es Control, Comando, M. Probablemente en Windows tendréis otro, porque no es con comando, así que cuando tengáis la composición seleccionada, vais aquí a composición y en añadir la cola de procesamiento os dice aquí cuál es el atajo. Aquí me dice Control, Comando, M. Siempre cuanto más utilicemos los atajos, pues muchísimo mejor. Vale, entonces, por defecto, fijaos que de entrada tenemos configuración óptima en la configuración de procesamiento y en el módulo de salida sin pérdida. Y vamos a tener un archivo que se llama animacionlineal.mov. Es decir, esto va a ser un archivo en vídeo quicktime.mov sin pérdida, que es lo más compatible y sin pérdida que podemos utilizar prácticamente en cualquier equipo que pueda reproducir archivos QuickTime. Así que por defecto, esto es una configuración que funciona. El problema es que esto va a ocupar bastante espacio, entonces dependiendo de si queremos eso o de si el ordenador donde vamos a utilizar este vídeo de salida tiene suficiente potencia, pues a lo mejor queremos eso, o a lo mejor no, o a lo mejor queremos otras opciones. Vale, aquí en configuración de procesamiento podemos hacer clic y nos aparece esto. En general, yo esto no suelo cambiarlo, a no ser que queramos, pues, por ejemplo, en vez de 1080p, 1920 x 1080, a lo mejor queremos la mitad, que es 960 x 540, pero en general completa. Calidad, pues siempre óptima. Yo en general esto no suelo cambiarlo, porque cuando ya exporto el vídeo, pues quiero que esté a calidad completa. Configuración óptima. Ajustes actuales. Aceptar. Después, aquí abajo tenemos sin pérdida. Si hacemos clic, nos aparece aquí las opciones del módulo de salida. En general, el formato, que no es el códec, el formato, que es como si fuese un contenedor, es decir, una caja que contiene tipos de códecs, QuickTime funciona bastante bien.
pero tenemos otros, por ejemplo de sonido, MP3, WAV, AIF, que son de sonido, secuencia TIFF, secuencia PNG, secuencia JPG, esto depende de lo que queramos, pero en general, para la gran mayoría de proyectos que hagamos, QuickTime nos valdrá. Y después aquí, en opciones de formato, fijaos que por defecto está el códec animación. Este es un códec por defecto, que es el que os decía que es compatible en prácticamente todos los dispositivos que utilicen QuickTime, por eso se utiliza tanto, es por defecto, y además no pierde calidad, tiene muy buena calidad, pero ocupa mucho espacio. Por eso hay veces que hacemos clic en opciones de formato y queremos cambiar, por ejemplo, a 264, H264, que es compatible en la gran mayoría de dispositivos, es mucho más ligero para reproducir en internet, para enviar, para etcétera, lo que queramos, ¿no? Pero a lo mejor queremos otros, por ejemplo, si vamos a seguir trabajando sobre este archivo y además vamos a seguir utilizándolo en un ordenador Mac, como el que estoy utilizando yo, pues a lo mejor nos vale Apple ProRes, que es un códec de muchísima calidad, que no pierde nada de calidad, ni profundidad de color, ni nada de esto. Tenemos aquí un montón, pero bueno, esto ya nos vamos un poquito del tema del vídeo. Y después podemos aquí ajustar la calidad, si queremos más o menos calidad. Hacemos OK. Y aquí, salvo que queramos cambiar el tamaño, pues esto no lo tocamos. Y aquí abajo, salida de audio, si no queremos audio, directamente podemos decirle desactivada y ya está. Y le daríamos a aceptar. Y después aquí solo nos quedaría cambiar el nombre y el lugar. Por ejemplo, en el escritorio, y le queremos llamar animación lineal, bueno, pues eso nos vale. Y con esto ya estaría. Pero ahora vamos a ir otra vez al proyecto. Y ahora lo que voy a hacer es ocultar todo, salvo el logo moviéndose Rumengo con el marco. Se ve, ¿no? Y esto lo quiero exportar para ponerlo a lo mejor en un montón de vídeos, porque va a ser como mi logo animado que va a aparecer siempre al principio, como cuando en mis tutoriales aparece mi nombre con la pelotita saltando y demás. Entonces, este tipo de exportación es diferente y por eso la exportamos aquí dentro de After Effects, porque solo se va a ver parte de la imagen. El resto no queremos que sea un vídeo típico porque se pondría todo blanco y lo que queremos es que solo se vea el logo y que el resto sea transparente. Es decir, queremos un vídeo, queremos un códec de vídeo y un formato que guarden transparencias, que guarden capas de transparencia. Y esto es el canal alfa. Entonces, ahora que ya tenemos todo esto ocultado, pues lo mismo, vamos a añadir a la cola de procesamiento, que como os decía, con el atajo control comando M. Y se nos añade aquí otro. Fijaos que teníamos el de antes y ahora tenemos otro. Y además nos cambia el nombre y nos pone animación lineal 3, pero en el mismo lugar. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir aquí a módulo de salida, clock, y donde pone salida de vídeo, donde pone canales, en vez de solo RGB, que es rojo, verde y azul, es decir, vídeo normal, queremos que guarde rojo, verde y azul, RGB, pero con canal alfa. Y entonces se guarda la transparencia, es decir, donde no haya nada, donde están los cuadraditos estos, grises y blancos, pues dejará transparente, y eso es lo que queremos. Y además hay que tener en cuenta que para estos vídeos con transparencia, no todos los códecs valen. Animación, el que viene por defecto, sí, pero por ejemplo, si lo cambiásemos y ponemos 264, no. H264 no es un códec que guarde canales de transparencia, así que eso no nos vale. Tenemos que dejarlo en animación o en algún otro que lo guarda. Pero animación suele estar bien y funciona. Y ya daríamos a aceptar. Y entonces, ahora sí, ya tenemos estos dos tipos de vídeo diferentes, con diferentes necesidades de exportación o de renderizado, en la cola de exportación, en la cola de procesamiento. Así que ahora solo tendríamos que dar aquí a procesar. Blink. Suena la campanita esta típica y eso significa que hemos terminado. Y ahora, para comprobar que todo está ok, que se ha exportado el vídeo sobre todo que queríamos con transparencia, vamos a ir a la carpeta donde lo tengo, que es el escritorio. Los voy a importar los dos. Fijaos que el que tiene transparencia no reconoce el icono porque tiene el canal alfa, entonces no lo reconoce. Los importo aquí y ahora con el 4, que es el que tiene el canal alfa con transparencia, pincho, arrastro y creo una nueva composición. Y bueno, pues aquí se ve, ¿no? El vídeo con el fondo transparente. Y aún así, vamos a crear un sólido, aceptar, y lo ponemos debajo y vemos que se ve el logo, pero transparente y se ve todo el fondo. Así que este episodio, renderizado con la cola de exportación, se acabó. Vale, este episodio le va a resultar útil a muchísima gente, porque no todos tienen un ordenador muy potente y a veces, incluso aunque tengamos un ordenador muy potente, tenemos proyectos súper complejos, como me ha pasado a mí, con algunas composiciones con decenas y cientos de capas. Por ejemplo, tuve que diseñar como una especie de mapa en el que circulaban un montón de coches, entonces cada coche era una capa moviéndose con colores, etc. Entonces, en esos casos en los que no podemos previsualizar bien y trabajar bien porque todo va súper lento, es muy útil, es muy práctico y es necesario a veces el pre-renderizado. Es decir, que hay partes de la composición, partes del proyecto, que procesamos y convertimos ya en un vídeo para que podamos seguir trabajando, siempre y cuando esas partes ya estén completamente terminadas y no queramos trabajar sobre ellas más que a lo mejor
para cambiar un poco el tamaño o cambiar algo que podamos cambiar siendo un vídeo. Entonces esto es muy útil. Así que yo en este ejemplo que hemos estado haciendo os voy a enseñar. Me he modificado aquí un poquito para que veáis, un poquito exagerado a mí mismo. Jumanji, me deshago. Entonces imaginaos que yo en la capa en esta precomposición, que os enseñé a cómo hacer esto en el episodio de la herramienta de posición libre, imaginaos que como esto consume un montón de recursos y ya lo he terminado, lo quiero pre-renderizar, solo la capa porque si no va lentísimo. Fijaos que simplemente sin darle al play, pero voy dándole a fotogramas diferentes y tarda. Si le doy al play, pues va súper lento, entonces no me vale. Así que pre-renderizándolo alivia mucho el proceso y la previsualización. Así que esto es muy fácil de hacer. Lo más cómodo es que si tenéis un conjunto de objetos, por ejemplo las cartas, yo quiero exportar las cartas porque las tengo ya terminadas y quiero pre-renderizar. Lo más cómodo es que no vayáis capa por capa, sino que seleccionéis todas las capas que ya están trabajadas y las precomponéis. Las metéis, por ejemplo aquí botón derecho, precomponer, las precomponemos y las metemos dentro de una composición, porque luego resulta mucho más fácil a After Effects reemplazarlas. Concepto clave, precomponer y reemplazar. Así que yo lo voy a hacer con esta capa, porque como además ya está precompuesta, pues es muy cómodo. Simplemente, botón derecho, vamos aquí a revelar origen de capas en el proyecto. Y me dice, vale, esta es la precomposición de la que estamos hablando. Entonces, como esta seleccionada y no esta de aquí abajo, fijaos, no la animación lineal, sino esta, yo comp 1, vamos a ir a composición y añadir a la cola de procesamiento, o, como ya sabéis, el atajo, comando control M, y se añade aquí a la cola de procesamiento. Pero voy a quitar ese que no me vale, es el último. Vale, ahora lo clave, lo importante, que es sencillo pero es clave, es ir aquí al módulo de salida, donde pone sin pérdida, y en esta opción de aquí, que es la importante, decimos acción de postprocesamiento, de ninguno, lo pasamos a importar y reemplazar uso. Es decir, que después de procesar, importa y además reemplaza el uso. Clic y ya está. Y ahora una cosita más, como esta capa tiene transparencia, es decir, solo soy yo, no es todo el vídeo, es la capa de mi cuerpo deformándose en el espacio y el tiempo, entonces tenemos que conservar los colores, los canales RGB y además el canal de transparencia. Por eso, como ya sabéis hacerlo, vamos aquí a canales RGB más alfa y ya daríamos a aceptar y después aquí elegimos dónde queremos que lo exporte. Normalmente pues en la carpeta donde tenemos el proyecto con los demás archivos pues queremos que lo exporte ahí porque va a crear un vídeo y le damos a procesar. Y ya está, cuando ha sonado ese sonidito ya lo tenemos aquí. Entonces fijaos, ahora aparte de la composición tenemos un archivo nuevo que es video.mov yo comp 1-2, ahí lo tenemos. Y aquí fijaos que en la composición ya no tenemos el simbolito de precomposición, sino el simbolito de vídeo. Y entonces podemos ver esto pues mucho más fácilmente, aunque tenemos un montón de otras capas, pero ahora la capa yo es simplemente una precomposición, un archivo de vídeo. Y de hecho si le damos aquí al botoncito solo, pues lo vemos, es el archivo de vídeo con la transparencia. Y además, fijaos, va rápido. Como es un vídeo con transparencia, pues va rápido. Así que esta es una herramienta muy útil para agilizar y para poder trabajar de manera cómoda en los proyectos, sobre todo cuando son grandes o cuando nuestro ordenador no tiene suficiente potencia. Así que este episodio de pre-renderizado y reemplazado se acabó. Vale, y para terminar esta serie de 4 episodios sobre renderizado, vamos a ver una cosa muy útil, que es renderizar a la vez múltiples salidas. Es decir, con un solo procesamiento obtenemos varios vídeos. Es muy práctico. Vamos a verlo, vamos a poner aquí, área de trabajo, 5 segundos, y para añadir a la cola de procesamiento, ¿os acordáis? Control, comando M. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Voy a seguir los pasos normales, configuración óptima, pues tal cual, lo que está, ¿no? Después, en módulo de salida, sin pérdida, voy a elegir QuickTime, me vale, pero opciones de formato, yo quiero ya un vídeo para subir a internet o donde sea. Entonces, en vez de códec de animación, que ocupa mucho, voy a elegir H264 y la calidad me vale así, todo esto. Aceptar. Y los canales, etcétera, todo esto me vale, pero sin audio. Salida de audio desactivada. Aceptar. Y quiero que lo guarde en el escritorio, me vale. Sí, me vale. Aceptar. Entonces, esto es normal. Pero imaginaos que yo quiero dos versiones. Una versión de alta calidad, aunque sea comprimida por H264, como la que acabo de configurar, y además una versión mucho más pequeña, porque a lo mejor lo voy a subir a Instagram o a Facebook o a otro lugar, donde necesito mucha menor resolución. Entonces, para no tener que hacer el proceso dos veces, sobre todo si tenemos que hacer esto a menudo, fijaos este botoncito de aquí, este más, clic, fijaos, se añade otro módulo de salida. Entonces tenemos el de arriba, el personalizado con QuickTime, y el de abajo, que por defecto pues nos pone lo mismo, sin pérdida, codec, animación, etc. Entonces puedo cambiarlo, fijaos, clic,
Voy aquí, opciones de formato, y lo mismo, elijo H264, aceptar, todo esto igual, también sin audio. Pero ahora aquí, en cambiar tamaño, puedo activar, y mientras tenga el bloqueo de proporción de aspecto a 16:9 activado, yo puedo cambiar aquí y decir, pues no, es que esto lo quiero súper pequeño, a 640, y automáticamente me dice que la altura tiene que ser 360, y puedo darle a aceptar, y el nombre se me cambia automáticamente, pero yo puedo cambiarlo. Puedo decir baja resolución, BR, baja resolución, guardar, y ahora, cuando yo le dé a procesar, fijaos, bueno, va a ir un poquito despacito, así que voy a acelerarlo, pero vais a ver la barra subir solo una vez, y cuando llega al final, pues volvemos. Y ahí está, proceso terminado. Así que ahora vamos a carpeta donde está, que ha sido el escritorio, selecciono los dos, doble clic, y fijaos, aquí están los dos de diferente tamaño, el de 1080p, el grande, y el de 360p, en un solo proceso. Así que este episodio sobre el renderizado de múltiples salidas en un solo procesado se acabó. Episodio 65. Extras. Último episodio del curso. Madre mía, 65 episodios. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto tiempo juntos? Vale, vamos a ver simplemente, muy rápidamente, algunos extras que nos pueden venir bien a la hora de trabajar con After Effects. Algunos consejitos, algunos truquitos. Por ejemplo, cuando hemos terminado un proyecto, vamos aquí y fijaos en la carpeta de, por ejemplo, de rastreador de cámara, imaginaos que no tenemos aquí metidos todos los archivos que hemos utilizado para este proyecto o para esta composición, sino que hemos cogido una foto de allí, un audio de aquí, no sé qué, no hemos sido ordenados en ese sentido. Entonces no pasa nada, porque podemos recopilar todos los archivos de este proyecto o que tienen que ver con una composición en concreto. Fijaos, por ejemplo, de esta composición, la que hemos creado en el episodio 64, yo quiero guardarlo todo. Es decir, tengo un montón de archivos desperdigados por el ordenador, quiero guardarlos en una carpeta porque a lo mejor después hay un compañero que va a salir trabajando con ello en otro ordenador y necesita absolutamente todo. Así que selecciono la composición y voy a Archivo, Dependencias, Recopilar archivos. Primero debe guardar el proyecto. ¿Desea guardarlo? Guardarlo. Aquí lo tenemos. Primero tenemos recopilar archivos de origen. Todo, es decir, todo lo que está aquí en el monitor proyecto o solo lo que tenemos seleccionado. En este caso he dicho que solo esta composición. Así que hacemos clic en todo y solo para las composiciones seleccionadas. Eso es. Después podemos hacer clic en generar solo informe. Generar solo informe quiere decir que solo genera un archivo de texto con las cosas que hemos modificado en el proyecto, pero yo no le voy a dar a esto. Después, reducir proyecto, normalmente queremos darle, porque lo que hace es eliminar los archivos o medios o vídeo, fotografía que están repetidos, es decir, por si acaso hubiese alguno repetido. Y después aquí abajo, en comentarios, podemos decir, por ejemplo, para la persona que lo vaya a usar o para nosotros en el futuro, para nuestro yo del futuro dentro de varios años que quizá tenga que volver a trabajar sobre este proyecto. Este proyecto fue muy bonito y lloré. Lo que sea, lo que sea. Bueno, en realidad sería algo más serio. Por ejemplo, tener cuidado con la animación de no sé qué, no sé cuántos, o el cliente de este proyecto necesitó no sé qué. Cualquier cosa que se nos ocurra, porque probablemente trabajaremos dentro de mucho tiempo en este proyecto y necesitaremos algunos tips. Vale, aceptar. Y cuando ya lo tenemos, pues le damos a recopilar y nos dirá dónde queremos guardarlo. Pues, por ejemplo, en el escritorio voy a crear una carpeta nueva y voy a llamarle composición plaza mayor, lo que sea, ¿no? Crear, y entonces le doy a guardar, y cuando termine de guardar se me abre esta carpeta en el escritorio que, fijaos, tiene el proyecto de After Effects, extensión .aep, y después una carpeta con material del archivo, en este caso solo un clip, pero aquí normalmente cuando es un trabajo grande, un proyecto grande, pues habrá infinidad de cosas, fotografías, vídeos, etc. Y después aquí abajo tenemos un archivo de texto, que si hacemos doble clic, lo abrimos, y aquí tenemos el informe de este proyecto, en el que nos muestra los efectos. Fijaos, solo hay un efecto, rastreador de cámara, el comentario aquí abajo, un montón de cosas. De hecho, aquí puede ser cómodo poner en los comentarios palabras de búsqueda, porque después, cuando necesitemos encontrar un proyecto concreto, cuando estemos en el ordenador, con el Finder o con lo que sea, ponemos esas palabras y nos aparecerá este archivo de texto y podremos encontrar fácilmente el proyecto. Cerramos, voy a borrar esto porque no me hace falta, porque yo he guardado todo en una carpeta. En general no suelo necesitar esto de compilar el proyecto porque guardo todo en una carpeta, entonces no me hace falta duplicarlo todo, pero es bueno saberlo. Vale, después, si no queremos hacer este proceso, lo que podemos hacer, por ejemplo, es directamente ir a Archivo, Dependencias y Reducir proyecto. Es decir, cuando tenemos archivos que no hemos usado, que están por aquí sin usar, fotografías, vídeos,
pues le damos a reducir proyecto, entonces habrá archivos que se borren y por tanto el proyecto pese menos. Antes creo que he dicho que reducir proyecto era eliminar archivos duplicados. No, eso es consolidar todo el material del archivo. Consolidar es el siguiente paso que vamos a ver. Es cuando tenemos archivos duplicados, pues solo deja uno. Por ejemplo, imaginaos que hemos trabajado sobre una composición, después otra muy parecida, después otra muy parecida, que hemos duplicado archivos o lo que sea, o hemos importado varias veces un archivo sin darnos cuenta, pues entonces eso, vamos a archivo, dependencias, consolidar, y entonces solo nos quedamos con una copia de cada archivo. Y con reducir proyecto hacemos lo que os decía, eliminar las cosas que no hemos usado. Después, una cuestión también útil puede ser importar ciertas composiciones concretas que hemos usado en otros proyectos. Es decir, estamos en un proyecto con varias composiciones, pero hay una composición de un texto o lo que sea de otro proyecto que queremos incorporar. Así que, de manera muy sencilla, aquí en el monitor proyecto podemos hacer doble clic en esta parte de aquí para importar. Nos abre la ventana de importación y, por ejemplo, voy al ejercicio 52 de Introducción a Cinema 4D, que tengo aquí una composición. Así que hago clic, extensión .aep, abrir, y aquí se me abre una carpeta enterita con todo lo que pertenece a ese proyecto. La despliego y aquí tengo la composición, por ejemplo, que necesito usar. Entonces puedo crear una nueva carpeta. Fijaos, aquí para tenerlo todo muy ordenadito y que llamo composiciones. Pero no la quiero aquí dentro, la quiero en la carpeta raíz, aquí. Y otra que se llame extras, por ejemplo. Entonces del proyecto que he importado, la composición que voy a usar la voy a meter dentro de composiciones y después el resto pues lo voy a poner en extras o lo podría borrar directamente. Y las otras composiciones pues también las voy a poner en la carpeta composiciones. Esto es muy útil también. Vale, y ya lo último es la optimización de las preferencias, es decir, modificar las preferencias generales de After Effects para adecuarlas más a nuestro flujo de trabajo. Vamos a verlo. Vamos aquí a After Effects, donde pone After Effects, y vamos a preferencias. Hacemos clic en general. Y aquí tenemos las preferencias generales. Por ejemplo, si queremos que la interpolación espacial predeterminada sea lineal, que no sea Bezier, o bueno, todas estas cosas de por aquí, hay un montón de cuestiones. Aquí, por ejemplo, en previsualizaciones, podemos hacer clic donde pone información de GPU, y aquí podemos decirle que cuando estamos utilizando el procesador de trazado por rayos, que use la GPU, que es la tarjeta gráfica, o la CPU. Si no tenemos una tarjeta gráfica NVIDIA con tecnología CUDA, entonces solo nos dejará CPU. Pero si tenemos una tarjeta gráfica como la que tengo yo, que es la GTX 980i, si no recuerdo mal, pues entonces esa tarjeta gráfica sí que tiene tecnología CUDA, que eso en uno de mis vídeos he explicado qué significa, en el canal lo tenéis. Ah, fijaos si lo tengo aquí, no me había dado cuenta. Entonces tengo tarjeta NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, es decir, que tengo una tarjeta gráfica con tecnología CUDA. Así que en trazado por rayos, en este procesador, ¿os acordáis? Hay un episodio sobre él, podemos utilizar la GPU. Le damos a aceptar y después, bueno, tenemos un montón de opciones, pero por ejemplo las etiquetas podemos modificarlas. Por ejemplo, si queremos que la composición sea siempre del color tal o del color cual, podemos modificarlo, personalizarlo. Después, caché de medios y de disco. Esto es importante. Vale, esto también lo cuento en el curso de Premiere. Pero cuando estamos trabajando con vídeo, la configuración de discos duros y del caché, si queremos que funcione muy bien, debe ser de la siguiente manera. Por defecto, si solo tenemos un portátil o un ordenador con un disco duro, pues dejamos esto por defecto y funcionará bien. Pero si estamos haciendo cosas como muy pesadas, proyectos complejos, tenemos un ordenador grande, podemos configurarlo, podemos ponerles discos duros, etc. La configuración debería ser la siguiente. En un disco duro, el sistema operativo y los programas, Adobe, After Effects y todas estas cosas. En otro disco duro, todos los archivos, es decir, los vídeos que hemos creado, las fotografías y después los archivos finales. Y en otro disco duro tenemos que poner el caché, que fijaos que yo lo tengo aquí en un disco duro que es SSD, porque el caché es como la memoria temporal o los archivos temporales, más o menos, que va creando el programa para referenciarlos y previsualizarlos. Entonces, si tenemos el caché en un disco duro muy rápido, pues entonces el flujo de trabajo de After Effects será más rápido. Y aquí podemos poner el tamaño máximo de caché, elegir la carpeta, etcétera, etcétera. Después, por ejemplo, aquí en guardado automático, fijaos que por defecto está cada 20 minutos. Pues si esto nos sirve, cada 20 minutos es suficiente, genial. Si queremos quitarlo para que no nos esté molestando cada 20 minutos, pues lo quitamos. Y después, esto yo lo suelo tener que lo guarde junto a proyecto, porque no quiero perderlo. Pero hay gente que prefiere guardarlo en una ubicación a medida y eligen otro disco duro, para que por si acaso el disco duro en el que están trabajando se estropea, pues que tengan todo guardado, los guardados automáticos, en otro disco duro, diferente, aparte, a salvo. Después aquí tenemos en memoria, importante la memoria RAM. Esta es la memoria RAM instalada, la que tenemos,
y la reservada para otras aplicaciones. Entonces el resto, 14 GB, las tenemos aquí para After Effects en este caso, que es la que está abierta. Y después, sincronización aquí abajo, es que si tenemos el pack de Adobe CC instalado en varios ordenadores, podemos decir que las preferencias sean sincronizables. Es decir, que cuando entremos en otros ordenadores, pero con nuestra cuenta de Adobe, que las preferencias que hemos creado en After Effects con este ordenador se guarden en el otro. Si no tenemos esto instalado, pero trabajamos con varios ordenadores, o esos ordenadores están sin conexión a internet, están offline, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar todas las preferencias, damos a aceptar aquí y después volvemos a entrar, vamos a general, decimos mostrar preferencias en Finder. Hacemos clic y aquí nos muestra el archivo de nuestras preferencias concretas de After Effects versión 14.2. Así que manualmente tendríamos que copiarlas, copiar y copiarlas después en la misma carpeta, pero en el otro ordenador. Y luego después damos a aceptar y ya sí que sí, ya hemos terminado por fin el curso completo de After Effects. 65 episodios, mucho hemos aprendido y muchas gracias por haber hecho el curso.